Bueno, buenos días. En el día de hoy voy a hablar sobre la unidad 4, que son los derechos y sus garantías. Aquí podemos decir que estos son temas esenciales en la Constitución y en la formación ciudadana, lo cual pues va desde la educación básica primaria hasta la universidad. Se nos enseña sobre estos derechos para comprender mejor el papel de ellos sobre la sociedad. También, digamos, en la Constitución reconoce que los derechos son fundamentales e inherentes a las personas y que pues debe protegerlos tanto el Estado como los ciudadanos. Aquí en el caso de Colombia, la Constitución aborda específicamente los derechos, garantías y deberes. Acá los dividen en tres categorías, las cuales son los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales, en cual estos están los derechos colectivos y del ambiente. Bueno, ahora en este apartado voy a hablar sobre los derechos fundamentales. Aquí la Constitución son aquellos que son esenciales para la dignidad humana y el desarrollo integral de las personas. Estos derechos recogidos en los artículos 11 al 41 son considerados vitales porque pues al ser vulnerados estos derechos impacta directamente a la dignidad de la persona. Aquí un derecho fundamental se considera si es necesario por todos los individuos para que puedan vivir en dignidad, y pues de lo contrario se trata de un derecho menos esencial. Por ejemplo, un breve ejemplo es el uso de las redes sociales. Puede ser un derecho, pero pues no fundamental, ya que pues no es indispensable para todas las personas. Bueno, ahora voy a hablar sobre los derechos humanos. Aquí pues se suelen relacionar los derechos fundamentales y los derechos humanos, suelen coincidir en muchos aspectos clave, ya como lo es la vida, la libertad, que pues son reconocidos por la Constitución colombiana como los derechos fundamentales a nivel mundial, como derechos humanos. Sin embargo, pues aquí los derechos humanos son universales y aplican en todo el mundo, independientemente de las leyes de cada país. Pues también en cambio los derechos fundamentales varían pues también según los países. Cada estado define cuáles derechos considera fundamentales para sus ciudadanos, y pues la teoría del derecho natural sostiene que los derechos humanos existen por naturaleza, no por leyes o decretos, y pues que los seres humanos tienen derechos inherentes como el derecho a la vida, otorgados por la naturaleza misma y no por una norma jurídica. Bueno, otro tema es el derecho positivo, el cual pues la teoría es opuesta a la teoría del derecho natural. Aquí pues la cual consiste en que el derecho existe o las personas tienen derecho en la medida en que ese derecho esté escrito, es decir, es reconocido por una norma jurídica válidamente expedida por el Estado. En términos sencillos, se puede decir que la teoría del derecho positivo dice que no hay derecho o las personas no pueden exigir el reconocimiento de un derecho si este no está escrito. Aquí en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es emitida por la ONU en 1948, enfatiza la dignidad de los derechos inalienables de toda persona. En Colombia los derechos fundamentales están regulados por la Constitución, específicamente en los artículos del 11 al 41. Estos derechos incluyen el derecho a la vida, la libertad, la expresión, la integridad personal y otros esenciales para la dignificación humana. Algunos de estos derechos, como los del artículo 11 al 21, son de aplicación inmediata, lo que significa que no requieren leyes adicionales para su ejercicio y protección, y pues ya en cambio otros derechos como el derecho a la paz y el trabajo necesitan un desarrollo legal para aplicarse, aunque pues la Constitución categoriza los derechos en fundamentales, sociales y colectivos. Es importante recordar que no todos los derechos listados en los artículos del 11 al 41 son considerados fundamentales, ya que existen excepciones a esta regla general. Bueno, ahora vamos a hablar de los derechos que no son fundamentales. Derechos no fundamentales, un ejemplo, son como el derecho a la paz, que es en el artículo 22, lo cual pues el derecho al trabajo en el artículo 25, y pues el derecho a estudiar, que en la Constitución, que es en el artículo 41. Aunque son importantes estos derechos, pues tampoco son inherentes a la dignidad humana, ni aplicables tampoco de manera uniforme a todas las personas, lo cual los diferencia de los derechos fundamentales, que son inseparables de la persona y esenciales pues para su dignidad. Por ejemplo, la paz es valiosa, pero pues no está ligada tampoco pues a la dignidad humana de manera uniforme. El trabajo pues también es dignificante, pero
tampoco pues es necesario para todos. Y el estudio pues en la Constitución Política, solo los estudiantes, no a todos los ciudadanos, la inclusión de estos derechos en el capítulo de derechos fundamentales, también pues se debió a una falta de precisión técnica a la redacción de la Constitución y que pues que no cumple con los criterios de la universidad. Bueno, ahora voy a hablar sobre los derechos fundamentales innominados, que pues, aunque no estén escritos, son inherentes pues a la dignidad humana. Aquí pues, por ejemplo, es el derecho al agua, aunque no esté mencionado explícitamente en la Constitución, es considerado fundamental pues debido a su esencialidad en la vida y la dignidad humana. Esto y otros derechos más también son reconocidos como fundamentales porque pues cumplen con las condiciones básicas de universalidad e inherencia de la dignidad humana. También pues la protección de estos derechos fundamentales nominados o innominados se garantiza principalmente a través de la acción de tutela, pues con excepción a los derechos como el de la libertad de locomoción, que se protege mediante el habeas corpus, que esta estructura refleja el compromiso de la Constitución de asegurar que todos los derechos esenciales para la dignidad humana sean respetados independientemente de su explicitud en el texto. Bueno, ahora voy a hablar de los derechos sociales, económicos y culturales. Bueno, estos derechos responden a la necesidad de proteger a grupos de personas que comparten ciertas características comunes, en lugar de ser derechos como individuales y universales, como los fundamentales. Los derechos sociales son específicos a ciertos colectivos, tales como niños, adultos, mayores y sindicatos. La inclusión de esos derechos en la Constitución de 1991 refleja el modelo de Estado social de derecho adoptado en Colombia. A diferencia de la antigua, la Constitución de 1886, la actual de esta Constitución establece un capítulo dedicado a estos derechos y reconociendo así la importancia de proteger las condiciones sociales, económicas y culturales de grupos específicos para promover una sociedad equitativa. En la lista de estos derechos, en el artículo 42, inaugura esta sección con la protección a la familia, señalando la relevancia de este núcleo en el desarrollo social y económico de los ciudadanos. También podemos hablar acá que la Constitución de Colombia establece en sus artículos 43 al 77 una serie de derechos sociales, económicos y culturales destinados a garantizar la protección de ciertos grupos, como lo mencioné pues anteriormente. Uno de estos artículos son pues la protección a grupos vulnerables, que pues en los artículos 43 al 50 se centran en la protección de diversos grupos, ya sea pues como a la mujer, a los niños, a los adolescentes, a los adultos de la tercera edad. También otro es los servicios públicos, que son fundamentales, los cuales son del artículo 48 al 49 y resaltan la importancia de la seguridad social, de salud, y también hay otros que son los derechos económicos laborales, que este va del artículo 53 al 56 y se abordan ya los derechos relacionados con el trabajo. También otro artículo está la propiedad, el acceso a bienes, servicios culturales, derecho a la educación, los derechos relacionados con los medios de comunicación. Y bueno, ya para cerrar este tema 2, una conclusión es que pues, los derechos sociales, económicos y culturales en la Constitución colombiana constituyen una categoría de derechos que, a diferencia de los derechos fundamentales, no son estrictamente personales ni universales. Aquí estos derechos son compartidos por grupos de personas en condiciones específicas, mientras que los derechos fundamentales pueden ser protegidos mediante la acción de tutela cuando son vulnerados, y los derechos sociales, económicos y culturales generalmente se protegen a través de una acción popular. Bueno, ahora voy a hablar del tema 3, lo cual son los derechos colectivos y del ambiente, que pues según la Constitución son derechos que pertenecen a la sociedad en general sin limitarse a un grupo específico de personas. Esos derechos aún son más amplios que los derechos sociales, económicos y culturales, ya que pues en esta unidad no recae un individuo o grupo específico, sino que pues es toda la colectividad, a diferencia de los derechos sociales que aplican a personas como condiciones uniformes, con sindicatos. Los derechos colectivos se refieren más que todo a bienes comunes y difusos que protegen intereses sociales amplios como el medio ambiente y el espacio público. También la Constitución aborda estos derechos en los artículos 78 al 82, los cuales incluyen entre otros el control de calidad, bienes y servicios, el derecho a un ambiente sano, la planificación del uso de recursos naturales, la prohibición de armas y la preservación del espacio público, entre otros, y no identifican a un titular específico. Bueno, y ya como conclusión general, los derechos colectivos introducidos con la Constitución Política de Colombia representan un avance significativo respecto a la antigua Constitución de la de 1886, la que no incluía este tipo de derechos. La inclusión de sus derechos refleja el compromiso de un Estado social de su derecho a garantizar derechos de Estado
de contenido social, adaptándose a las demandas de movimientos sociales y ecologísticas. Gracias a este enfoque, la Constitución también colombiana es conocido como la Constitución Verde o Constitución Ecológica, destacando el papel de protección al medio ambiente y a los derechos colectivos. Bueno, yo voy a hablar de un tema 4, que ya son los mecanismos de protección a las diferentes categorías de derechos. Aquí por los derechos fundamentales se protegen principalmente mediante la acción de tutela, excepto el derecho a la libertad de locomoción, que utiliza la acción de habeas corpus. Los derechos sociales, económicos y culturales se protegen con la acción de grupo y también con la acción de tutela, si también están relacionados con un derecho fundamental. Aquí finalmente pues los derechos colectivos se encuentran protección a través de la acción popular. Ahora, la acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo legal en Colombia que permite a los ciudadanos solicitar la protección de sus derechos fundamentales ante un juez. Esta herramienta pues es exclusiva para defender los derechos fundamentales y es una acción específica que se diferencia de otras demandas, las cuales se dirigen a la protección de distintos derechos o reclamos, como el crédito de un acreedor a los derechos laborales de un trabajador. La acción de tutela es la que se usa pues en todos los casos de derechos fundamentales, salvo para la libertad de locomoción, la cual pues ya, como lo dije, se protege de la habeas corpus. Bueno, aquí ya vengo a hablar que la acción de tutela tiene como un propósito, que es que un juez, mediante un proceso rápido y prioritario, garantice la protección mediante los derechos fundamentales. Como estos se ven pues amenazados o vulnerados, el procedimiento es preferente y sumario, lo que implica que el juez debe darle prioridad a incluso si tiene otros casos en trámite, y debe revolverse de manera ágil y sin complicaciones. Aquí la tutela también es diseñada para proteger los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, conocidos como derechos de aplicación inmediata. Sin embargo, pues no todos los derechos incluidos en el capítulo de derechos fundamentales son protegibles mediante la tutela, como es el caso del derecho a la paz o al trabajo, pero pues aún así los derechos son explicitados como fundamentales, pero que se relacionan con la dignidad humana. Los llamados derechos innominados también pueden ser protegidos mediante la tutela, asimismo algunos derechos de capítulo social, económico y cultural. Bueno, aquí la acción de tutela en Colombia se caracteriza por su inmediatez, su subsidiariedad residual y su preferencia, la cual pues la inmediatez debe ser tramitada pues de forma ágil, rápida. Una vez pues vulnerado un derecho fundamental, el afectado puede acudir a un juez sin requisitos complicados para que se le tramite pues su solicitud. En la subsidiariedad residual, pues aquí solo se procede cuando no existen otros mecanismos de protección disponibles. Si hay recursos jurídicos alternativos, la acción de tutela no es aplicable. Y pues en la preferencia, los jueces deben priorizar la tramitación de las acciones de tutela, incluso si tienen otros procesos pendientes. Aquí pues el juez debe resolver la solicitud en un plazo máximo de 10 días, lo que refuerza su carácter inmediato, y pues cualquier persona, incluidos los menores de edad, pueden interponer la acción de tutela sin necesidad de un abogado. Y pues la solicitud debe incluir nombre y residencia del solicitante, del derecho vulnerado y pues la autoridad responsable con los derechos fundamentales de la acción. Bueno, ahora voy a hablar de la habeas corpus, lo cual es un mecanismo jurídico que permite solicitar la protección del derecho fundamental a la libertad de locomoción, tal como se establece en el artículo 24 y el 31 de la Constitución Política, a diferencia de otros derechos que se pueden proteger mediante la acción de tutela. El habeas corpus es una acción judicial específica que salvaguarda la libertad personal. La expresión de habeas corpus proviene del latín y se traduce como he ahí el cuerpo, una figura jurídica que se originó en la antigua Roma, pues para verificar la libertad individual. Su reconocimiento como derecho se remota a la Carta Magna de 1215 en Inglaterra, y pues en Colombia el habeas corpus está consagrado en el artículo 30, que establece que cualquier persona que crea que está privada de su libertad de manera ilegal puede invocar este derecho de una manera judicial en cualquier momento, y pues la solicitud del habeas corpus se resolverá en un máximo de 36 horas. Y pues este es un mecanismo regulado por la ley. Bueno, ahora voy a hablar de la acción de grupo, la cual la acción de grupo es un mecanismo legal diseñado para la protección de los derechos, específicamente aquellos que son relacionados con los derechos sociales, económicos y culturales. A diferencia de la acción de tutela y del habeas corpus, este se enfoca en los derechos fundamentales, que es la acción de grupo que se utiliza para defender los derechos de un conjunto de personas que han sufrido un daño de manera uniforme, es decir, a causa pues, de la misma entidad o situación. Para que una acción de grupo sea viable, es necesario que un grupo de personas hayan experimentado un daño similar por la misma causa.
causa, como por ejemplo un grupo de vecinos afectados por la contaminación provocada por una empresa de aseo. En este caso, pues los afectados presentan su solicitud en conjunto ante un juez para reclamar la reparación del daño. Este tipo de acción pues no puede ser presentada de forma individual, ya que se centra en derechos colectivos, mientras que los derechos fundamentales son considerados personales. La acción de grupo está fundamentada por el artículo 88, que permite la regulación de las acciones populares para la protección de derechos colectivos, y pues el procedimiento para ejercer la acción del grupo se establece en la ley 72 de 1900. Bueno, yo voy a hablar sobre la acción popular, el cual es un mecanismo jurídico que protege los derechos colectivos, también conocidos como derechos de tercera generación. En esta acción pues se ejerce para prevenir daños, detener amenazas o reparar agravio a los derechos colectivos, según pues el artículo 2 de la ley de 478 de 1998. Aquí pues se puede solicitar que se restablezca un estado. A diferencia de otros mecanismos, cualquier ciudadano pues puede presentar una acción popular, dado que el derecho que se busca proteger es colectivo. En el fundamento constitucional de la acción popular se encuentra el artículo 88, que regula las acciones para la protección de derechos inherentes colectivos, relacionados también con el patrimonio, la salubridad pública, el ambiente y otros aspectos similares. También se menciona pues, en la acción de cumplimiento, que permite a cualquier persona solicitar a un juez el cumplimiento de las leyes o actos administrativos que pues, no han sido aplicados por las autoridades, y que la acción de cumplimiento determina que cualquier persona demanda el cumplimiento de normas por parte de los derechos, como la acción de tutela. Bueno, y por último voy a hablar sobre el derecho de petición, contemplado pues en el artículo 23 de la Constitución. Permite a cualquier persona presentar solicitudes respetuosas a las autoridades en relación con temas de intereses generales o particulares y recibir una respuesta oportuna. Es un derecho fundamental que se puede proteger a través de la acción de tutela si es vulnerado. El objetivo del derecho de petición es ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de hacer solicitudes a las autoridades, regulado actualmente por la ley. Existen diferentes modalidades para ejercer este derecho, lo cual es solicitar documentos con respuestas en 10 días. Si no se responde, se aplica el silencio administrativo positivo. También el segundo es solicitar información que debe responderse en 15 días, o el otro es hacer consultas sobre temas de competencia de la autoridad con respuesta de 30 días. Las peticiones pueden presentarse en cualquier formato, sin necesidad de abogado y sin especificar de qué se trata de un derecho de petición. Deben incluir la autoridad destinaria, datos del solicitante, el objetivo de la petición, fundamentos y documentos relevantes, y pues la firma si es en papel.